Bienvenidos, mi nombre es Evelyn Paladines, soy estudiante del segundo semestre de 2016 del curso de Nivelación y Admisión de la Universidad Técnica de Machala, en el área de Educación Comercial y Afines. En esta ocasión vamos a conocer la aplicación de los conjuntos en un problema de la vida cotidiana. En una encuesta realizada a los turistas del bosque petrificado de Puyango se determinó distintos tipos de viajes, entre ellos estudiantil, investigativo y familiar. En el literal A dice que el 1% realiza un viaje estudiantil, a la vez investigativo y a la vez familiar. En el literal B dice que el 3% realiza un viaje estudiantil, pero también con su familia. En el literal C, ninguno va a investigar solamente. En el D, el 16% no van en viaje estudiantil ni familiar. El 20% van en viaje estudiantil solamente. El 8% van a investigar, pero con su familia. El 53% realiza viaje familiar solamente y el 84% realizan viaje estudiantil o familiar. El literal A nos dice que el 1% realiza un viaje estudiantil, investigativo y familiar. Esto quiere decir que va a haber una intersección entre estudiantil, investigativo y familiar. El literal B nos dice que el 3% son de viaje estudiantil, pero también con su familia. Entonces viene otra intersección estudiantil, pero también con su familia. El literal C nos dice que ninguno va a investigar solamente. Nos quiere decir que el valor de solamente va a ser 0. El literal D nos arroja los datos que dice el 16% no van en viaje estudiantil ni familiar. Esto quiere decir que no va a ser estudiantil y no va a ser familiar y va a ser el complemento. Todo lo que queda va a arrojar el valor. El literal D dice que el 20% van en viaje estudiantil solamente. El solamente va a valer 20%. El 8% van a investigar, pero con su familia. Va a investigar, se va a intersectar con su familia. El 53% realiza un viaje familiar solamente. Familiar va a ser 53. El 84% realiza un viaje estudiantil o familiar. Esto quiere decir que el 84% va a ser estudiantil, unión, familiar. Esto va a equivaler, todo esto tiene que salirnos un 84%. Cuando ponemos en el diagrama de Venn, nos va a decir, aquí este es el investigativo, este es el estudiantil y este es el familiar. Vamos a ubicar los datos que nos dice que esto va a equivaler al 1%. Entonces ponemos en la intersección de estudiantil, investigativo y familiar el 1%. Ahora, como nos dice que el 3% va a ser la intersección de estudiantil con familiar, deducimos que la intersección se encuentra aquí y como es 3%, nos faltaría 2 para completar 3%. Como dice, ninguno va a investigar solamente. Solamente el valor de ninguno será en esta área porque acá se está intersectando con otros conjuntos. Y como dice solamente, tendría que estar en esta área. Dice también que el 16% va a ser no van de viaje estudiantil, quiere decir que no son estudiantil ni tampoco son familiares. Menos el complemento, que como acá queda 0, entonces nos dice que es el 14%.
El 16% nos arroja que el 16% va a quedar fuera en el complemento, 16%. El 20% van en viaje estudiantil solamente, como nos dice solamente, es en estudiantil solamente, sin intersectar los otros conjuntos. Cuando nos dice el 8% que es la intersección de investigación con familiar, aquí nos faltaría 7 para que sea 8%. El 53% realizan viaje familiar solamente, entonces solamente va a ser aquí donde no se intersecta con otros conjuntos. Y nos faltaría este dato que nos dice en el literal H, que dice el 84% realizan viaje estudiantil o familiar. Esto quiere decir estudiantil o familiar, que todos estos dos conjuntos van a sumar 84%. Quedándonos como resultado, para completar los 84, 1. Si sumamos todos estos valores, nos va a sumar 84%. A continuación, vamos a resolver las interrogantes de nuestro problema una vez ya completado el diagrama de Venn. La primera interrogante es: ¿cuántos no van de viaje estudiantil o familiar? Esto quiere decir que el conjunto va a estar fuera de los estudiantiles y familiar, porque dice no van. Esto quiere decir que va a ser el complemento, que es 16. Como segunda pregunta dice: ¿cuántos realizan un viaje familiar? ¿Cuántos realizan el viaje familiar? Corresponde a todo lo que está dentro del conjunto, que sumado da 63. La tercera interrogante dice: ¿cuántos les gusta por lo menos visitar este lugar con 2 motivaciones como mínimo a la vez? Aquí estamos hablando de las intersecciones porque se relaciona los 3 conjuntos y como dice como mínimo, a la vez 2 motivaciones, tenemos 2 o más, en este caso que son 3. Dice ¿cuántos les gusta por lo menos visitar este lugar con 2 motivaciones como mínimo? Entonces, ¿a cuántos les va a gustar? 7, 8, 9, 10 y 11. 11, tomando en cuenta que todos estos valores son en por ciento, las respuestas quedarían así. El 16% no va de viaje estudiantil ni familiar. El 63% realizan viaje familiar y el 11% van con motivaciones combinadas, pueden ser estudiantil, investigativo y familiar.